Vos estás más viejito y yo más joven. Muy buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Me llamo Facundo Aquino y pertenezco a la Escuela de Gestión. En el día de hoy lo voy a estar acompañando a Marcelo De Fiori, que va a ser el que dé la charla. La misma va a ser grabada y la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, que lo voy a estar pasando por el chat. Y además de eso, voy a estar pasando cada uno de los módulos por el chat. Antes de dejarlos con Marcelo, ¿tienen alguna duda? Bueno, cualquier cosa voy a estar escuchando la charla. Sin más, lo dejo con Marcelo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido a este webinar. Eh, Además de estar conduciendo esta charla, he invitado a algunos de los profesores del programa ejecutivo. Con nosotros se encuentra el arquitecto Walter Troya y el ingeniero Martín Repeto aquí, con quienes vamos a estar interactuando. No va a ser una charla en la que hable yo solamente. Y además los invito a ustedes, que son los participantes, a si quieren hacer preguntas, las anoten ahí en el chat y las vamos leyendo y respondiendo. Y luego, cuando se termine la presentación, charlamos entre nosotros con los que se quieran quedar un ratito más viendo en profundidad algún tema. Así que les doy bienvenida a todos. Buenas tardes. Bueno, voy a hacer una presentación de, de qué se trata este programa ejecutivo. Supongo que la deben estar viendo. A ver, sí, acá me confirma que se está viendo. Sí, sí. Bueno, este es un programa ejecutivo. Lo ejecutivo es porque es rapidito y se da en un año. ¿M? Y vamos a estar colocando distintos módulos, distintas disciplinas que tienen que ver con la gestión de proyectos los días martes de 18 a 20:30, con un total de 45 clases. Y que esto inicia el 23 de abril, ¿sí? O sea, muy pronto. Va a ser un curso o un programa que se da por este medio virtual, que anda bastante bien, y nuestro principal interés es entregar conocimientos, no todos los conocimientos de la gestión de proyectos, ¿sí? Porque sería un curso de 2 años, o 3 quizás, pero sí los conocimientos clave, o los que consideramos que son claves, para llevar a cabo un proyecto y que tenga éxito este proyecto. Para que tenga éxito, básicamente tiene que cumplir con las promesas que las empresas les hacemos a los clientes. Hacer la obra de acuerdo con el alcance, dentro del presupuesto y dentro del plazo previsto. Básicamente eso es lo que se conoce como la triple restricción y es lo que se pretende lograr, lo cual no es fácil, es bastante complicado porque hay muchas variables que no controlamos, muchas cosas que podrían ocurrir, hay riesgos que se pueden materializar o no, y vamos a estar nadando en aguas turbulentas a medida que ejecutamos el proyecto. Entonces, a diferencia de cualquier curso tradicional de gestión de proyectos, como los que dan bajo el paraguas del PMBOK, ¿sí? Donde se ven los procesos de gestión de las distintas disciplinas, nosotros vamos a encarar un programa más dirigido a la construcción, no a la gestión de proyectos en general, sino específicamente a la construcción, en la que vamos a ver distintos módulos en los cuales distintos docentes vamos a estar eh, compartiendo conocimientos. Estos módulos o este curso está dirigido básicamente a gerentes, subgerentes, jefes de obra, responsables de oficinas técnicas, cualquier persona que esté interesada en la gestión de proyectos. Este es un curso que la verdad que entendemos que tiene mucho valor, dado en poco tiempo, ¿no? En 45 clases vamos a estar entregando todo esto. Al finalizar, deberían ser capaces de tener una mirada integral del proyecto y ser capaces de integrar las necesidades que propone el alcance con los desafíos de mantener el presupuesto, con quizás la más difícil de todas, tarea de terminar el proyecto a tiempo, ¿sí? Esa es la idea general del curso. Conocimientos previos y básicamente ser de la construcción, ingenieros, arquitectos,
constructores, ¿sí? Otros tipos de requerimientos, tener una buena conexión a Internet, cámara, micrófono, Zoom, y lo más importante de todo es participación, o sea, hacer preguntas. No hay ningún problema con decir, tengo una pregunta, levantan la mano ahí por la aplicación, detenemos el diálogo y vamos a ver cuál es la pregunta y respondemos en el momento, no esperamos al final. Eh, ¿Cuáles son los temas que vamos a ver? Bueno, en el módulo 1, que inicia el 23 de abril, vamos a estar viendo eh, alcance del proyecto. Bueno, hay una primera clase introductoria, que es la que dice módulo 1, que es una sola clase, que se trata de pensamiento sistémico. Ahí vamos a estar hablando de teoría general de los sistemas, teoría de las restricciones, que es un tema que va a ir apareciendo en distintas unidades. Ya van a ir viendo que hablamos mucho de restricciones y del flujo, que son temas que provienen de la teoría de las restricciones, que a su vez es una teoría general de los sistemas aplicada a la construcción. Luego en el segundo módulo, que lo doy con Walter, vamos a estar viendo la gestión del alcance del proyecto en 4 clases. Vamos a ver cómo preparar pliegos de manera estandarizada y cómo realizar documentación de obra también de manera estandarizada y normalizada. Y entonces le doy la palabra a Walter para que explique un poquito esa parte. Adelante, Walter. Bueno, gracias, un gusto estar participando de este webinar. Sí, con Marcelo, la verdad, ya hace del año 2020 que armamos este módulo. Y Marcelo, vos sabés que parte de este curso también sirve para aquellos que no lo hacen, ir haciendo registros de lo que uno realiza y que queden contenidos, que quede información disponible para cualquiera que lo necesite. Y me estaba fijando en la cantidad de alumnos que tuvimos y ya pasamos los 100. Estamos ahí por 102, 103. En estos 3 años que dimos 2000, bueno, en realidad sería este 2024, lo dimos en el 20, el 21, el 22, el año pasado, con muy buena afluencia de gente y obviamente la mayoría interesados en el programa completo. Así que este año será un gusto también recibir a todos aquellos que participen. Eh, y con Marcelo siempre hablábamos, ¿no? Decir, che, hay cursos que están orientados, como bien decía él, a gestión, hay muy pocos a lo que es documentación, eh, pero no hay ninguno que lo unifique, es decir, que veas por un lado la importancia y la necesidad del armado de los pliegos y por otro lado la importancia de la información que está documentada para ejecutar el proyecto, la obra. Y en ese sentido vamos a ver dentro de esas 4 clases, 2 primeras iniciales de Marcelo, después las últimas 2 las doy yo, concretamente. Bueno, todo aquello que deberíamos realizar de antemano y que en la mayoría de los casos nadie hace, ¿no? Porque quizás le resta importancia, pero es fundamental, que es toda la parte previa a generar el proyecto, a documentar, ¿no? Que es la normalización, la estandarización y cómo eso, ya teniéndolo en uso, nos ahorra un montón de tiempo en todo el proceso y no estamos perdiendo tiempo en temas de configuraciones, de ponernos de acuerdo en, en- en la información que tiene que tener cada plano, etcétera, sino que eso está pensado de antemano eh, y es un lenguaje común donde todos participan y se centran sí en los temas importantes que son el alcance del proyecto. Digamos, ponemos la energía en eso. Y otro punto importante a destacar es como todo esto es variable, ¿qué pasa cuando aparecen cambios? Ya sean etapas iniciales de desarrollo del proyecto y ni qué hablar cuando la construcción está en marcha y aparecen solicitudes de cambio. Entonces, bueno, vamos a ver cómo manejar todas esas situaciones, eh, qué implican los cambios, quién los autoriza, quién los aprueba, qué otras tareas disparan o se redireccionan o hay que rehacer tareas, ya sea tanto de presupuestación,
de recontratación, de modificación o ajustes de pliegos, etcétera. Es decir, tener la sartén por la mano, ¿no? Ya sea para la toma de decisiones y para que tanto el proyecto o la obra no se atrase, no haya sobrecostos y sepamos dónde encontrar la información, ¿no? Básicamente un poco apuntamos en este segundo módulo, que es el puntapié inicial para todo lo que después viene, ¿no? Muchas gracias, Walter. En las primeras dos clases del módulo 2 vamos a ver cómo plantear la estrategia para definir pliegos que sean más compactos, más precisos, que no tengan repeticiones, que no tengan ambigüedades, que sigan un lineamiento de alguna institución. Vamos a seguir los lineamientos del Construction Specification Institute de Estados Unidos, que tiene un modelo que se llama el Master Format, que es una guía para hacer especificaciones técnicas con control del lenguaje, con un montón de tips que te permiten con menos tiempo y con más precisión definir cuál es el alcance de cada parte del proyecto. Eso va a tener un trabajo práctico donde ustedes van a tener que transformar una especificación natural que ustedes tienen de algún pliego a ese sistema, con lo cual esa práctica les va a hacer aprender ese sistema. Por supuesto que no todo el mundo hace especificaciones, pero es interesante, por eso son dos clases nada más. Es interesante saber que hay otros países que lo hacen, países, Estados Unidos y Canadá, que comparten el mismo sistema, el Master Format, y luego hay otros países en Latinoamérica que lo han adoptado como el estándar propio. Cualquier empresa multinacional ubicada en Latinoamérica utiliza el Master Format para definir sus pliegos e incluso eso influye en la forma de hacer presupuesto. Así que ese es el módulo 2, básicamente definir el alcance y cómo gestionar. En el módulo 3, que inicia el 16 de julio, vamos a ver gestión de costos de las obras. Ese va a estar a mi cargo. Es un módulo de 9 clases en el que vamos a pasar por básicamente todos los problemas a los que se enfrenta el departamento o el área de presupuestos durante el transcurso de la ejecución de la obra. Eso implica tener un presupuesto bien definido, poder certificar la obra que estamos ejecutando, poder manejar los distintos cambios que sufre el proyecto, demasías, economías adicionales y deductivos, son 4 tipos de cambios, hacer redeterminaciones de precios por el decreto 691, que es el que está vigente actualmente, y su modificación, que se modificó hace unos meses, con el incremento de la inflación, prácticamente las empresas están redeterminando todos los meses, porque el decreto te permite redeterminar cada 2%. Como tenemos una inflación muy superior al 2%, se redetermina todo el tiempo. También vamos a ver el control de costos, que es un tema muy interesante que se basa en hacer un corte a una determinada fecha que resulte conveniente y ver cuál es el costo previsto del trabajo que está ejecutado versus cuál es el costo real del mismo trabajo ejecutado. Eso permite calcular desvíos de costos y luego hacer proyecciones para saber cuánto va a terminar costando ese proyecto, lo que permita comparar ese estimado contra el presupuesto y ahí tenés la variación de costos del proyecto al finalizar. Eso en una economía estable se podría hacer en dólares perfectamente. En una economía que tiene inflación requiere unas modificaciones que vamos a ver cómo se aplican, pero es un sistema muy interesante que es el sistema que Project Management Institute recomienda para hacer el control de costos. Y también va a haber un módulo financiero en el que vamos a trabajar con flujos de fondos y analizar la salud de la caja del proyecto y en el caso de que el proyecto se quede sin fondos propios durante el transcurso, ver la posibilidad de tomar préstamos internos, de manera que la empresa constructora financia ese proyecto durante algunos meses y luego devuelve los intereses de ese préstamo y qué pasa con el margen final, ¿no? O el margen al finalizar. Así que el módulo 3 está nutrido. En el módulo 4 va a estar la licenciada Patti Wilensky, que es experta en negociación, y la verdad que son clases muy, muy entretenidas y muy, muy interesantes, con muchos tips
como para manejar las relaciones con el cliente, manejar las relaciones con los proveedores, etc. En el módulo 5 van a estar con el profesor Bruno Badano, que se dedica a esto, a Lean Construction, y les va a enseñar las herramientas para que todo fluya en la obra, para detectar las restricciones que están en el plan de mediano plazo, para poner a alguien responsable de liberar esas restricciones, para coordinar las actividades de los distintos subcontratistas. Eso es en obra, cómo gestionar las relaciones para que todo fluya. En el módulo 6 van a estar viendo con Martín tablero de control, así que les presento a Martín Repeto. Adelante, Martín, contá de qué ¿Qué se tal? trata ese Buenas módulo. noches, ¿cómo están? Bueno, como decía recién Marcelo, en los proyectos de construcción, muchas estadísticas y encuestas nos hablan de que es muy pobre la performance en general de las empresas constructoras. O sea, más del 70% de los proyectos termina fuera de plazo y más del 90% no cumple lo que Marcelo llamó la triple restricción, o lo que el PMI llama la triple restricción, que es cumplir en forma simultánea todo el alcance previsto dentro del plazo contractual y dentro del presupuesto objetivo. Y todos los problemas, digamos, que uno vivencia en las obras provienen de la falta de sincronización que hay entre los distintos actores de la cadena de valor de un proyecto. O sea, para que una obra sea exitosa, va a depender de que el proyecto sea bueno, digamos que tenga pocos cambios sobre la marcha, que esté bien definido el presupuesto, cosa que no siempre pasa, que esté bien definido el plazo de obra, que sea adecuado a los objetivos a lograr, y que haya una muy buena sincronización y coordinación entre esos distintos actores. ¿Para qué? Cuando yo voy a hacer una tarea, tenga los insumos a pie del lugar donde los voy a ejecutar, que estén los permisos, que estén las aprobaciones, por ejemplo, de higiene y seguridad, que esté el plano aprobado por la dirección de obra, o sea, todas aquellas cosas que necesito y que no siempre están y producen interrupciones en el flujo de trabajo de la obra. Entonces, va a haber una coordinación importante entre estos actores. Vamos a usar, digamos, de indicadores por ejemplo, para la perspectiva de tiempos, para la perspectiva de costos, toda esta interacción entre los distintos actores relevantes del proyecto. Y, por ejemplo, vamos a ver indicadores del módulo 4, que da Bruno Badano, del Lean Construction o del Last Planner, para ir viendo que en las próximas 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, ¿qué tareas hay que hacer? Bueno, ¿cuántas realmente se ejecutaron en la semana siguiente? O sea, ya pasó la semana. Yo dije que iba a hacer 20 tareas. Hice nada más que 10. Bueno, algo pasó. Entonces es importante poder medir el termómetro de lo que está pasando. Porque si, no sé, el 70% de los atrasos es por cambios de proyecto, tengo un problema que está fuera de la empresa constructora o de la obra en sí misma. Ahí tengo que ir a ver con la dirección de obra y con el comitente. Che, tenemos un problema, está todo el tiempo cambiándonos el proyecto, entonces lo que estamos planificando no lo podemos hacer. O por ahí el problema es que los insumos llegan tarde. Entonces hay un problema de coordinación con el área de compras o con el área financiera de la empresa, porque el proveedor no te entrega, porque la empresa no pagó a tiempo el anticipo, por ejemplo. Entonces está bueno medir esos indicadores semana a semana que te van a ir permitiendo tomar la temperatura del proyecto y ejercer cambios a tiempo para poder meter en caja al proyecto. También vamos a ver indicadores de cadena crítica. No sé, Marcelo, en qué momento das cadena crítica. Hola Martín, discúlpame, no, pero estoy viendo que no está incluido en esta presentación. Y me llama la atención porque siempre hay un módulo de cómputo y presupuesto y un módulo de
de planificación de obras, que el de cómputo y presupuesto son 8 clases y el otro también, son 16 clases. Me parece que en esta PDF que me han pasado no está incluido eso, pero si no estuviese incluido, hay un curso de planificación de obras por el método tradicional y por el método de cadena crítica, que también complementa, siempre estuvo en el programa eso, ahora en la presentación que he recibido no lo estoy viendo, pero bueno, lo estoy consultando en este momento con Facundo. Facundo, ¿estás por ahí? Sí, buenas. En la presentación no está, pero igualmente en el programa están esos dos cursos. No, no sé Ok, qué pasó que entonces no me quedo aparecen. tranquilo. Sí, sí, Entonces sí, sí. me quedo Y tranquilo. Sigue acá, estando como el año pasado. sí, sí, ahora les voy a pasar el link por el chat. Acá están todos los cursos y el programa está arriba de todo. No, la verdad no sé qué pasó con que no aparece en la presentación. Bueno, Perfecto. pero les comento, recién Sí, estaba sí, viendo, ¿y dónde está el de cómputo y sí, presupuesto sí. y el de planificación? Bueno, gracias. Bueno, es un No, nada. pequeño error de la presentación esa. Bueno, Bueno, entonces, como Martín les decía, ahora voy a compartir la presentación vieja. No sé si se ve. ¿Se ve? Una presentación que dice gestión de proyecto No, de no, construcción. no. No, Todavía no, no. no. tengo que Eh, compartirla entonces, sí, sí. todavía. Esta es la PowerPoint vieja, digamos, la del año pasado. Claro. Esa justo la estaba buscando para Sí, 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 sí. que está completita. Claro, esta está completita. Bueno, disculpen que Ahí, estoy organizándome, ahí está pero bueno, el itinerario ahí. Sí. sí. Este tiene más cursos. Vamos a explicar todos los cursos que tiene. Los que ya vimos están, ¿no? Introducción al pensamiento sistémico, que es una clase. El año pasado creo que eran dos. No sé por qué bajó a uno, pero bueno. En ese lugar vamos a ver teoría general de los sistemas y teoría de las restricciones. Te invito, Martín, a este, aunque como invitado, si querés venir, Martín, porque Dale, Martín es experto en teoría de las restricciones y me encanta que esté ahí aportando su visión. dale, Eh, perfecto. Después tenemos gestión del alcance con Walter, donde vemos pliegos y documentación. Creo que es un curso único ese, por el tipo de contenido que dicta. No creo que haya otro lugar que muestre esto, Ujú. así, integradamente, ¿no? Como alcance. Sí, va a haber curso de BIM y CAD, seguro, y curso de pliego no creo que haya, pero bueno, integrado, porque el alcance es lo que vos especificás en el plano, en el pliego, más lo que dibujas en el plano, y todavía hay más alcance que no están ni en los pliegos ni en los planos, que están en las planillas, y eso se complementa con la visita a la obra, más todas las normas de aplicación, y ese es el alcance. El alcance no es lo que dice el plano o lo que dice el pliego en forma aislada, es un conjunto. Y acá aparece planificación y seguimiento de obras. Ahí vamos a partir de un proyecto en blanco, no sé nada, a saber manejarlo. ¿Sí? Bien, no perfecto, no hace falta manejarlo perfecto tampoco. Manejarlo bien, saber mostrar las cosas como queremos que se vean, agrupada por, ordenada por, filtrada por, que básicamente son las tres cosas que se le puede hacer a los datos: filtrar, agrupar y ordenar. Y después toda la teoría de fondo, que es la parte más interesante. Está bien, ¿sé usar la herramienta? ¿Sé hacer el plan de un proyecto? No, sabes manejar una herramienta nada más. La parte linda es cómo planifico una obra. Y ahí vamos a ver la influencia que tiene la teoría de las restricciones en las decisiones que tomamos cuando planificamos la obra. Con Martín trabajamos juntos, aplicando cadena crítica para distintos desarrolladores, empresas constructoras, y tenemos muchos años de hacerlo y muchas anécdotas para contar y muchos tips para recomendarles en cuanto a la planificación y seguimiento de obra. Lo que decía Martín es que muchos proyectos fracasan. La estadística demuestra que muchos es 70%. ¿Qué significa eso? ¿Que los que hicieron el plan eran incompetentes? No, eran gente que sabía un montón, que hacía las cosas bien, como dice el manual del PMBOK, y a pesar de que hacían todo bien, el 70% de sus proyectos terminaron retrasados. Algo está pasando que no es culpa de la gente, es culpa del sistema de planificación. El sistema que te enseñan en la facultad se podría decir que básicamente es un certificado de que te va a salir mal. Tómenlo en serio esto. Si haces un plan como te lo enseñaron en la facultad,
hay 70% de probabilidad de que te salga mal. ¿Por qué? Porque el sistema está mal intrínsecamente. Luego vamos a ver por qué está mal. Y ustedes van a decir, ah, ahora entiendo. ¿Por qué nunca se cumplen los planes? Ah, ahora entiendo. Yo no lo entendí durante muchos años. ¿Por qué? A pesar de tanto esfuerzo en planificación, tanto detalle, los recursos, los vínculos, las compras, los planos aprobados, todo estaba. Igual fracasaba. ¿Qué pasaba? Yo tenía la culpa, yo creía que era culpa mía. No, no era mi culpa. Era culpa del sistema que estoy usando para planificar, que casi te garantiza que vas a terminar más tarde. Así que eso lo vamos a ver y cómo hacer que eso no suceda o tratar de evitar entregar más tarde. No siempre lo vas a lograr. No hay ningún sistema en el mundo que te garantice 100% de éxito. Pero sí quiero pasar de 70 de fracaso a 70, 80 de éxito. ¿Eh? Se puede dar vuelta ese porcentaje. Después vamos a ver un curso de cómputo y presupuesto que yo diría que si no tenés hecho el cómputo y presupuesto no podés planificar. No podés planificar. Porque para planificar necesitas cómputos y además presupuestos para saber los límites de financiación de las tareas. Hasta qué punto puedo gastar dinero que fue presupuestado. Y si tengo que gastar más, bueno, ¿cuánto me puedo exceder? Necesito esa herramienta antes de planificar. Además necesito experiencia para planificar. Y la experiencia no la tengo yo, no la tiene nadie, la tiene el grupo de personas. Distintas personas con distintas capacidades y perspectivas logran hacer un plan de buena calidad que genera compromiso y además se genera en forma colaborativa y permanente. El plan sigue creciendo conforme vas subcontratando y entonces aparece el plan del que va a colocar el ascensor, aparece el plan del que va a hacer el Durlock, aparece el plan del instalador eléctrico, sanitario. Van apareciendo los planes y se van integrando en un plan maestro que no tiene gran detalle, pero que a medida que pasa el tiempo se va poniendo más detallado y más preciso. En cómputo y presupuesto vamos a ver las técnicas de cómputo en la primera parte, incluyendo instalaciones, hasta desglosarlas y desmenuzarlas, y después análisis de costos, preparación del presupuesto, explosión de insumos, de manera de llegar del plano al presupuesto para presentarse a licitación o para llamar a licitación. Esos eran los dos que faltaban en la otra presentación. A ver, en el chat tenemos dos preguntas, creo. Ah, no, eso es un link a los cursos que se los dejaron para que si los quieren ver un poquito más en detalle. Bueno, ahora quedo en manos de ustedes si tienen preguntas que hacer. Quedamos a disposición. No, yo estaba hablando del tablero de control cuando surgió esto de la Gracias, Marta. planificación. En tablero, yo voy a terminar integrando lo que van a ver con Marcelo de cadena crítica, que es una metodología de planificación que aborda la incertidumbre de otra manera. Y lo que van a ver con Bruno Badano de Last Planner System, que es una herramienta de la filosofía Lean Construction. Yo voy a integrar ambas metodologías y vamos a sacar indicadores donde vamos a ver, por ejemplo, el consumo de las protecciones del proyecto que van a ver con Marcelo en cadena crítica. Bueno, ¿a qué se deben? Necesito indicadores que me digan por qué me estoy consumiendo el amortiguador a una velocidad mayor que la recomendable. ¿Dónde tengo el problema? Después también con Marcelo van a ver gestión de costos y cómputo y presupuesto. Bueno, muchas veces uno presupuesta basado en estándares, pero de acuerdo a la calidad de la mano de obra, a la calidad del subcontratista, esos estándares se pueden ver gravemente modificados por la forma en la que trabajan en una obra en particular. ¿A qué me refiero? Suponete que vos tenés, contrató a un subcontratista de mampostería muy barato por el precio y lo contrataron por tanto y que el tipo vaya rápido. O sea, a él le conviene ir rápido. Pero ¿qué pasa si la calidad de la mampostería que te está ejecutando, supongamos que tiene una inclinación respecto de la vertical mayor que las tolerancias?
o las juntas de unión de las mamposterías exceden el espesor promedio que utilizaron con las bases de costos estándares que ustedes tienen. Porque como él va rápido y el cemento lo pones vos, a él no le importa que después vos tengas un espesor de revoque mayor que el previsto y un espesor de juntas mayor que el previsto. Y vos tenés un montón de metros cuadrados de revoque y kilómetros de juntas en tu obra. Entonces, un consumo mayor de cemento, ahí que es un insumo A de la curva de Pareto, yo necesito poder medirlo a medida que va avanzando el proyecto. No necesito terminar mi obra para decir, che, consumiste 30% más de cemento. ¿Dónde? Ah, no tengo ni idea si me lo robaron, dónde lo gasté. Y muchas veces se gastan estas cosas. Entonces yo necesito indicadores de calidad del proyecto que todos los meses yo pueda ir midiendo, por ejemplo, el espesor promedio de juntas o el espesor promedio de revoques. Simplemente tirando el plomo a medida que va avanzando el subcontratista, yo enseguida le puedo decir, che, pará, andá más despacio, trabajá con mayor calidad en la elevación de las mamposterías, porque me estás trasladando un problema a mí y voy a tener un revoque de tal espesor con un consumo de cemento mayor al previsto. Entonces, de esto trata este tablero, que les dé a ustedes indicadores que les permita gestionar la obra a su debido momento, ¿no? O sea, que les dé tiempo a ustedes para actuar en forma correctiva. Vamos a ver también la gestión de la información, la gestión de la calidad de una obra, siempre teniendo indicadores que nos permitan, por ejemplo, podemos medir la calidad de la relación con la dirección de obra o con el comitente con una simple encuesta que, en forma periódica, le preguntamos al cliente o al director de obra cómo estamos trabajando en distintas dimensiones y que nos califiquen, che, qué tan bueno soy en calidad de la obra, qué tan bueno soy en la documentación ejecutiva, qué tan bueno soy a la hora de cumplir con los plazos. ¿Sí? Entonces, me interesa que me midan para que ver cómo estoy trabajando. Y si tengo que cambiar, poder cambiar a tiempo y no esperar que se pudra la relación y que terminemos todos a las trompadas, como pasa en una gran parte de las obras, ¿no? Está muy bueno lo que comentás, Martín. De hecho, bueno, todo el programa en sí es para los que participan hacer repensar sus procesos, mejorarlos, darse cuenta dónde pueden ocurrir las fallas y fundamentalmente cuando arranca una obra nueva o entran colaboradores nuevos, ya sea al proyecto o a la obra, también ponen en crisis los procesos. Nos pasó hace poco un sobrestante, eh, digamos, con mucha energía, ¿no? Y muy, muy colaborativo y preguntaba si bien había una planificación de tareas, estaba ya la documentación lista para ejecutar de acuerdo a los avances de obra. Nos llamó un día y dice, necesito los planos de colocación de pisos, dice, porque si no tengo a la gente parada. ¿No? Dice, ¿cómo tenés a la gente parada? ¿Cuándo tenías previsto arrancar los pisos? Entonces ahí, obviamente, no tenía a mano la planificación, se fue a fijar y dice, arranca dentro de 15 días. Y hoy, claro, digo, es más, nosotros tenemos los planos de detalle con las colocaciones y por temas también, obviamente, de incidencia o de nuestro país, ¿no? No se consiguió tal material, tuvimos que, digamos, terminar comprando otro revestimiento, con lo cual hubo que ajustar, había que ajustar esos revestimientos al insumo que habíamos conseguido. Entonces dijimos, mirá, si vos a la gente ahora no la tenés para otra tarea, bueno, nada, tuvimos que salir corriendo a actualizar los planos de colocaciones, porque, pero bueno, fue todo un tema de comunicación, de dónde buscar la información, de la planificación. O sea, hay atraso, pero en este caso era al revés, le habían entregado antes en obra los revestimientos y el tipo ya quería colocarlo, ¿no? Entonces, suelen pasar a veces desinteligencias, ¿no? Entre compras, entre la logística de la obra,
la información que llega ahora, si está el plano o no está el plano, qué tareas adelanto, entonces, bueno, qué hay que reprogramar. Y todo esto está muy, muy conectado en todos los módulos que componen este programa, ¿no? No, pero aparte es muy, muy interesante lo que dice Walter, porque una de las cosas que vamos a ver con Marcelo a lo largo desde el módulo 1 de la clase 1 en adelante, siempre vamos a hacer foco en el sistema. Un gran problema que pasa en las obras es que la obra es una más dentro de la empresa, dentro de una cartera de obras que tiene la empresa. Y hay áreas que trabajan bajo el modo de la mala multitarea. Entonces, por ejemplo, si los jefes de obra, como decía Walter, o por una ventaja, una eficiencia local, deciden adelantar una tarea, posiblemente estén generando mala multitarea en otro punto de la empresa, ya sea en el área de compras, en el área del top management, que tiene que tomar decisiones. Cuando se empiezan a llenar de trabajo pendiente, empiezan a posponer las decisiones y empieza a llegar todo tarde a las obras. Entonces hay que gestionar esa cartera de proyectos para que no se produzcan estos cuellos de botella. Uno es clave, un recurso crítico por excelencia es el dinero. ¿Qué pasa si en todas las obras seguimos esta política de adelantar tareas no críticas para levantar curva de certificación? Porque, por ejemplo, el PMI te mide el avance en tiempos con una curva, pero medida en pesos. Entonces, si vos querés levantar la curva prevista para que se acerque más, la real, para que se acerque más al objetivo y que no te rete la dirección de obra, adelantás tareas no críticas. Pero cuando en las N obras de la empresa siguen esta política, en otras áreas de la empresa empieza a proliferar la mala multitarea. Y el En dinero, compras, que es por un ejemplo. recurso escaso, queda alocado a lo largo de N proyectos, en N tareas no críticas, y no está disponible para cuando más se lo necesita, que es para fogonear algo crítico o pagar un anticipo relevante. Entonces, ¿por qué? Porque está mal distribuida a lo largo de las N obras ese dinero. Entonces, es muy importante visualizar el sistema en juego y hay muchas cosas que son contraintuitivas. Bueno, lo vamos a ir viendo desde la clase 1. Sí. Sí, cuando veamos conceptos de teoría de las restricciones va a surgir, y cadena crítica va a surgir este tema que estamos conversando, que ¿es conveniente adelantar tareas? ¿Cuál es el punto que sería óptimo para lanzar un trabajo, para que arranque un nuevo trabajo en el proyecto? Bueno, tenemos dos extremos, lo antes posible, lo más tarde posible. Lo más tarde posible no queremos porque se vuelve crítico, no queremos más tareas críticas de las que ya hay. Lo antes posible quizás parezca conveniente porque levanto curva de certificación, pero quizás no hay capacidad en el sistema empresa para que todos hagan eso. Entonces, empezamos un poquito más tarde, sin que se vuelvan críticas las tareas, y con esa metodología la empresa no entra en un problema de no tengo capacidad para abastecer a todo el mundo. Incluso en la obra, que tengas demasiada gente cuando realmente todavía no la necesitabas, también crea problemas en los medios de transporte, en los lugares de acopio, haciendo que quizás la grúa y el que está ahí disponible y que tenía capacidad extra, de repente está al 100% y no puede abastecer de materiales a todas las personas que le están pidiendo materiales al mismo tiempo. Entonces, lo que trataremos de evitar todo el tiempo es que el sistema colapse, el sistema proyecto y el sistema empresa, a través de decisiones que se pueden ir tomando con conceptos genéricos de teoría de las restricciones y cadena crítica. ¿Alguna pregunta? Pueden hablar, nos interesaría escucharlos y a ver si les interesa lo que estamos hablando, si quieren profundizar en algo, en algún tema que les gustaría saber si se da o no. Adelante, con tranquilidad pueden preguntar. Anímense, vamos, no mordemos todavía. Si no está todo muy claro, ¿viste? Entonces, alguna duda de todos estos temas que son de suma importancia, inquietudes que esperan Nadie de la preguntó qué es cursada. cadena crítica ni qué es camino crítico, qué diferencia hay, por ejemplo.
Yo si estuviera al otro lado digo, ¿qué es cadena crítica? No es camino crítico, no es lo mismo. O a mí me está pasando tal cosa, ¿cómo lo voy a solucionar, no? Y con Marcelo tenemos amplísima experiencia de aplicar estas herramientas en distinto tipo de obras de toda escala, magnitud y tipología. Lo hemos aplicado en museos, escuelas, edificios, edificios para torres ABC1, country, pasos bajo nivel. Yo en particular lo he aplicado en todos los edificios del Parque Olímpico. Contá un Obras poquito, de, Martín, contales un poquito la experiencia. Parque Olímpico es una experiencia bastante interesante. Yo venía de un fracaso exitoso que era la cubierta del estadio de tenis del Parque Roca, que era una obra que se hizo en 5 años, cuando se había previsto hacerla en un año, que era imposible un año, digamos, el plazo real era 2 años, y se contrató por un valor la mitad de lo que valía la obra. Y del otro lado hubo un contratista que dijo, yo la hago en un año y por ese precio, y obviamente no se pudo hacer. Y la obra terminó costando el doble, que era lo que realmente valía, y se hizo en 5 años en lugar de en 2. Eso me dejó muchas enseñanzas. Traté de encontrar las causas raíz de esos Está bien, problemas, Lucía, está bien. estudiando el problema a través de la teoría de las restricciones. Nosotros somos especialistas en aplicar esa teoría eh, sistémica al sistema particular de la industria de la construcción y de la empresa constructora y de las obras. Entonces empecé a cuestionar los pliegos y dije, che, uno de los problemas que tenemos es que contratamos a la oferta más barata siempre. Pero ¿es la más conveniente? Porque la ley de obras públicas te dice que tenés que contratar a la oferta más conveniente. En ningún lado de la ley 13.064 te dice que tenés que contratar a la oferta más económica. Pero cuando vos no tenés ningún requisito explícito que te lleve a poder medir esa idoneidad del contratista o de los subcontratistas, terminás contratando por la única variable que tenés tangible, que es el precio. Pero acá pusimos condiciones como, che, vos me tenés que nominar a tus subcontratistas críticos. O sea, por ejemplo, el fabricante de la estructura metálica era para nosotros un subcontratista crítico. Entonces no queríamos contratar una caja negra al más barato, sino que le dijimos, bueno, vos me vas a abrir y me vas a decir en la oferta con quién vas a hacer la estructura metálica. Y ese fabricante no puede ser cualquiera. O sea, vos podés venir con el que quieras, siempre y cuando cumpla condiciones mínimas. O sea, un volumen de producción mensual mínimo de tantas toneladas, es una capacidad instalada mínima, un plantel mínimo de soldadores calificados bajo normas AWS y IRAM de tantos soldadores. Tenés que tener un taller de pintura propio de tales características, equipos de tal generación de control numérico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vino la primera oferta, debajo del presupuesto oficial, como un 20%, che, a ver quién es tu contratista metálico, fulanito, a ver, no, mira, no cumple esto, esto ni esto, estás afuera. No calificás para este proyecto. Y así fuimos descartando hasta que llegamos a un valor que estaba razonablemente cercano al presupuesto oficial y que venía con un fabricante que cumplía con todos los requisitos. Entonces alineamos capacidad del contratista con los objetivos del proyecto. Además pusimos un premio por terminación anticipada, pusimos una cláusula de planificación de las obras con cadena crítica y con Last Planner System, de estas herramientas que estábamos hablando, y un premio de 1 por 1000 del monto del contrato por cada día de adelanto, con un tope de 10%, que significaba que yo te iba a pagar un premio hasta un adelanto máximo de 3 meses. O sea, eran obras de 12 meses. Bueno, 2 pabellones los terminamos en 9 meses.
o sea, con 3 meses de anticipación. Después hubo otros 2 pabellones, que lo hizo otra empresa constructora, que terminaron con 2 meses de anticipación. Y algo muy interesante es que de los 6 pabellones, solamente 4 salieron con premio, que eran los pabellones más chicos. ¿Por qué? Porque los 2 pabellones grandes, el de las piletas olímpicas y el de gimnasia artística, por el monto de la obra requerían que el llamado lo firmase el jefe de gobierno, mientras que los 4 pabellones chicos los podía firmar el ministro. El ministro estuvo de acuerdo en el tema de los premios, pero desde el área legal de jefatura de gobierno nos pidieron que los 2 pabellones grandes sacáramos el artículo del premio. Pero tuvimos la suerte, yo tuve la suerte para mis teorías, de que una misma empresa constructora ganó 2 pabellones chicos con premio y un pabellón grande sin premio. Los 2 chicos con premio los terminaron en 2 meses antes. ¿Qué creen que pasó con el pabellón que no tenía premio? O sea, Y por lo menos, obviamente para ganar el premio implicaba contratar mejores subcontratistas, poner a alguien de compras en la obra para que las compras llegasen más rápido los insumos a la obra, poner a alguien de proyectos digamos, de la empresa en la obra para que rápidamente se resolvieran los detalles. O sea, había un costo de estructura un poco más grande, que era una inversión que te permitía comprar un flujo más veloz, ¿no? Porque vos terminabas la obra con 2 o 3 meses de anticipación. Pero, ¿qué pasó en el tercer pabellón? Bueno, la empresa se dio cuenta que a pesar de que no había un premio en el contrato, había un premio oculto, intrínseco, que era toda la plata de costos directos y de costos indirectos que se ahorraban por terminar la misma obra con 2 meses de anticipación. Y la terminaron con 2 meses de anticipación, a pesar de que no estaba ese premio en el contrato. Entendieron que con los mismos recursos que habían hecho las otras 2 obras y con la misma metodología y procedimientos, también podían terminar ese pabellón 2 meses antes. Y cada mes de por obra lo, es una parva de plata. Y algo con destacable, solo mencionar la renovación de seguros, ya te ahorraste un montón. Bueno, todos los gastos generales. Sueldo Mm. de jefe de obra, capataz, pañolero, sereno, vigilancia, grúa, grúa. Y además los costos directos, porque por lo general, cuando una obra se hace en 12 meses, la mano de obra directa se va acomodando a ese mayor plazo. Es las profecías autocumplidas. Entonces la productividad baja, el flujo baja, pero vos los costos directos los pagás igual, porque no le pagás al oficial por lo que hizo, le pagás por mes. O sea, Claro. tipo, hizo menos, pues vos le pagás el mismo sueldo. Ujú. Es como que todos se van achanchando y se va estirando y cada uno se va adaptando a los tiempos que realmente se están dando. Entonces, cuando vos empezás a trabajar de una forma más focalizada, más alineada, más sincronizada entre todos los actores de la cadena de valor, empezás a ver que con los mismos recursos puedes hacer la obra en mucho menos tiempo con un flujo mucho más grande. Hay y una algo de serie destacar es que ninguna de estas sí, empresas conocía la metodología antes de esa vez. O sea, es algo que puede replicar y no requiere experiencia previa. O sea, la metodología es algo práctico, es más práctico que la metodología tradicional, más rápido, más desafiante, o sea, propone desafíos que de otra manera no están, porque hacer un plan, supone que el plazo es 12 meses y haces un plan para hacerlo en 12. ¿Cuál es el desafío? Hagamos un plan más corto, eso es lo que propone Cadena Crítica, un plan más desafiante, 8 meses, 9, y que lo que sobra sea colchón. Siempre se salen mal las cosas, nunca un plan se va a cumplir. Que sepan de entrada que los planes no se van a cumplir jamás, tal como están planeados. Se van a cumplir
algunas partes, como están planeadas, otras no. Generalmente las que no se vuelven críticas y pasan por otro lado, el camino crítico tradicional. Alguien preguntaba, ahí Betsy decía, yo entendía que cadena y camino son lo mismo. No, no son lo mismo. La gran diferencia es que camino crítico dura lo que dura el plazo y cadena dura menos, dejando un amortiguador. ¿Y cómo lo logra? Moviendo la protección que tiene cada tarea al final. O sea, el plan es cadena crítica más un amortiguador es igual al plazo. Y claro, con ese cambio de protección de todas las tareas llevándolo al fondo. ¿Qué ganamos con eso? Ganamos que la protección se ve, sabemos cuánto mide y podemos gestionarla. Podemos ver cómo se va consumiendo a medida que avanzamos. Para hacer un ejemplo práctico, supongamos que tengo un plan de 10 meses sin protecciones más 3 meses de colchón. Tengo 30% de colchón. ¿Cuál es el esperado que se consuma ese colchón? Mira, hago 10 días de obra, se consumieron 3 de colchón. Si eso sucede, está todo bien. El plan se está consumiendo el amortiguador a una velocidad que es adecuada. Si está consumiendo menos, estamos todos contentos. Si está consumiendo más, quiere decir que los recursos que tenemos asignados no alcanzan. Y entonces estamos hoy en condiciones de saberlo y actuar hoy, no esperar a estar atrasados. Esa es la diferencia fundamental. Un plan de Ese es un cadena crítica te indicador propone un clave desafío del tablero. y eso Justamente, lo se registra. poder medir cada 15 días o semana o por mes, depende del proyecto, a qué velocidad nos vamos consumiendo esa protección. Claro. Y no solo a qué velocidad, sino por qué me lo estoy consumiendo. ¿Dónde tengo Sí, los bueno, problemas? ¿qué está haciendo que se consuma la protección? Y hay cosas que están en función del tiempo, como decía Martín. Al albañil que está por mes, le pagas el mes independientemente de la producción. ¿Por qué estoy pagando tantos meses y no está avanzando la obra? Bueno, se pueden saber las causas, simplemente hay que identificar dónde está el problema, ir a la obra y ver qué está pasando, ¿no? ¿Por qué se está gastando tanta mano de obra y hay tan poca facturación? También me preguntaban ahí si el seguimiento de las obras es mediante certificaciones. Hay varios aspectos del proyecto que hay que controlar. Uno es la certificación segura. Hay una certificación real versus una prevista. Eso es un control que hay que seguir haciendo. También está el control del amortiguador. Ese es otro aspecto, otra forma de controlar. También está el control financiero, el dinero que entró versus el que salió, el flujo de caja, si estoy en azul o en rojo. También está la calidad. Hay distintos aspectos que permiten controlar la evolución del proyecto. No es un indicador el que te va a decir el proyecto está bien en todas sus dimensiones. Podrá estar bien en algunas dimensiones y mal en otras, y eso nos permite saber dónde hay que actuar, ¿no? Porque el problema es gestionar a tiempo. Gestionar tarde no sirve. Hay que gestionar a tiempo. Y por eso el tablero de control nos da todas esas perspectivas que son relevantes para la salud del proyecto. Claro, por ejemplo, un indicador clave es el grado de compromiso que tienen los distintos actores de un proyecto para con el plan. O sea, una de las causas por las cuales los planes no se cumplen es que esos planes no le llegan a los que ejecutan o no participan los que ejecutan de la elaboración del plan. Entonces, la obra va por un lado y el plan está pegado en la pared del obrador como un gran cuadro y no se cumplen lo que uno planificó. Con Marcelo hemos planificado 2 pasos bajo nivel, donde nos sentábamos con el gerente de obras de la empresa constructora, o sea, 2 reuniones semanales de 3 horas cada una, a planificar en detalle toda la obra. Y después cuando vos veías qué se había hecho en la semana, era el 30-40% de lo que se había planificado. Y no es que la obra no se estaba en movimiento, era que ese plan no le llegaba a los capataces y los capataces destinaban los recursos donde ellos creían digamos, que había que ir. Entonces, no se cumplía lo planificado, pero porque el capataz no le llegaba el plan. Entonces, cuando identificamos el problema, le dijimos al gerente de obras, che, trae a los 2 jefes de obra y trae a los 2 capataces de cada paso bajo nivel. Y ahí los indicadores de cumplimiento de las actividades mejoraron notoriamente. Entonces es importante, eso lo van a ver con Bruno, que el Last Planner es una técnica de planificación donde vos vas viendo
vos tenés un plan de fases, digamos, de mayor nivel de abstracción. Pues tampoco tiene sentido hacer un plan de 20.000 tareas. No se va a cumplir nada. Primero haces un plan lógico, de un tamaño adecuado, o sea, no más de 500 tareas es lo que se aconseja, y después con ese plan vas viendo que en las próximas 4 a 8 semanas, depende del tipo de proyecto, ¿qué hay que hacer? Suponete que digas, che, yo en 6 semanas tengo que hormigonar la losa de sobre planta baja de este edificio. Bueno, ahí te preguntás, ante ese hito, che, ¿qué tengo que hacer antes? Entonces empezás a planificar para atrás. Bueno, tengo que hormigonar. Para hormigonar tengo que tener el ok de la dirección de obra. Para eso tengo que tener toda la armadura colocada, tengo que tener los pases hechos. Bien, los pases los tengo, los puedo hacer hoy y todavía no tenemos el cálculo termomecánico. ¿Por qué no tenemos el cálculo termomecánico? Y porque el comitente todavía no definió el vidrio. Entonces no tenemos el balance térmico. Entonces te vas yendo para atrás y vas poniendo hitos o post-its donde vas definiendo ese grado de detalle más fino y todo el mundo, los que están en la reunión, que participan todos los actores clave de ese momento de la obra, están los subcontratistas con sus punteros, los capataces, el director de obra o la inspección, el jefe de obra, alguien de compras. Entre todos van planificando ese detalle y la otra semana vos vas a ver cuánto se cumplió de todas esas tareas que estaban previstas en la semana. Y lo que no se cumplió, ¿por qué? Entonces te da una granularidad y eh, te acota muchísimo la variabilidad del proyecto, porque no estás dejando nada librado al azar y siempre hay alguien que se lleva bajo su responsabilidad cumplir esas micro tareas que no están en el proyecto, pero que es necesario ejecutarlas para poder tener éxito en ese plan de trabajos y bajar la variabilidad. Entonces, todas esas cosas, todos esos indicadores, los vamos a ir midiendo en nuestro tablero de control. Aparecieron más preguntas en el chat. Una persona pregunta el seguimiento de obras mediante certificaciones, eso ya contesté. Eh, Hola, Víctor dice, ¿cómo asignás los tiempos de ejecución de mano de obra? Bueno, en realidad es un ida y vuelta, ¿no? Vos planteás una cuadrilla que tiene una capacidad de hacer tantos metros cuadrados por día de una tarea, te pone a levantar mampostería y decís, bueno, esta cuadrilla conformada por un oficial de ayudante tiene una capacidad de 10 metros por día. Si pongo 5 cuadrillas, tengo una capacidad total de 50 metros cuadrados por día. Y la tarea que hay que hacer tiene 500, 500 sobre 50 te da 10, y entonces 10 no te sirve, lo tenés que hacer en 8, aumentar la cantidad de cuadrillas. Es un ida y vuelta, es un trabajito que lo haces basado en la experiencia que tienes de cuando realizas esas cuadrillas y en base a las necesidades que tenés de que la tarea no dure más de. Porque cuando vos cargas un plan con duraciones, primer intento, ¿no? Intentás con una cantidad de recursos y sacás unas duraciones. Decís, bueno, este plan que tiene que durar 12 meses, ¿cuánto dura? 13. Ah, entonces hay que volver a empezar a asignar de vuelta, hay que empezar a cortar. Si yo acorto una tarea, esa fuerza de colocar más recursos. Entonces vas basándote en la experiencia de los que ejecutaron esa tarea un montón de veces y ya saben los rendimientos. No te puedes basar en Chandía, por ejemplo, para hacer eso. Tenés que basarte en el capataz, en el jefe de obra que lo está haciendo hace 20 años el trabajo. Entonces así, con la colaboración de capataz, jefe de obra, alguien de compra, porque también ¿cuánto tarda el proceso de contratación de la mano de obra? No tarda 10 días, por ahí tarda 25 días. Eso influye en cuando inicie la tarea. Entonces el proceso de planificación no es individual, es colectivo. Incluso yo aliento a que inviten a la dirección de obra también para que participe y vea con qué seriedad se hace el trabajo y crea en el plan que se ha construido. Que no crea que es un dibujo para cumplir, sino que sepa que es un plan bien construido. Entonces, si la dirección de obra confía en el plan de la jefatura de obra, lo pueden mantener juntos. De hecho, lo hacemos con Martín, que invitamos a la dirección de obra trabajando para una constructora y actualizamos juntos. La reunión dura 2 horas. Y la dirección de obra cree en el plan que estamos actualizando, sabe dónde metieron la pata el cliente, que entró, que dijo que iba a venir un recurso. Supongamos que el cliente compra el hierro y el hierro no llega. La obra se detiene.
si no hay hierro. Entonces se ve en el plan que el input del cliente no se produjo y se atrasó la tarea de hormigón. Entonces está bueno tener un plan hecho en equipo, en el cual todos confían y en el cual los ejecutores han participado. Pero miren cómo todo tiene que ver con todo esto que está diciendo Marcelo y los sistemas. Les voy a dar dos experiencias que surgen en todas las obras. Uno es los estándares. Digamos, ¿quién midió el estándar? ¿Cómo lo midieron? Y seguramente durante años fueron viendo tiempos, recursos y sacaron un determinado estándar. Ahora, cuando yo le pregunto al capataz, esto, si a vos te llega el insumo, o sea, no tenés que esperar insumos. No tenés que esperar la aprobación de la dirección de obra porque ya la tenés. No tenés que esperar el plano de detalle porque lo tenés antes. No tenés que esperar la aprobación de higiene y seguridad porque la tenés antes. ¿Lo podés hacer en menos tiempo? Y sí, si se dan todas esas condiciones, lo puedo hacer. Bueno, entonces trabajemos en generar desde el sistema esas condiciones ideales para que la mayor parte de las veces yo pueda hacer los trabajos en menos que el tiempo estándar. Entonces, si voy a programar una losa de hormigón, no le pongo 25 días por la duda que se atrase el hormigón, se rompa la bomba, llegue tarde el hierro, no esté el plano de termomecánica, entonces no puedo definir el pase y eso me atrasa la colocación de la armadura, no está definido el plano de instalación eléctrica, entonces no puedo poner todas las cañerías que van embutidas en la losa y eso me demora, las lluvias, etc. Entonces programo, no voy a programar 24 días en esas condiciones eh, digamos, de muy baja gestión del proyecto. En cadena crítica lo voy a programar. Si todo sale bien, la losa la puedo hacer en 15 días. Sí, si todo sale bien y no llueve, sí. Bueno, listo. 15 días es el tiempo agresivo con el cual vamos a programar y nos ganamos 10 días de colchón, si esa tarea es crítica, que después los voy a ir agregando al final del proyecto, como protección del proyecto como un todo y no de cada tarea individual. Y lo otro que les quería comentar, una vez tuve que asesorar a una empresa y cuando empezamos a ver eh, los tiempos y por qué todas las cosas llegaban tarde a la obra, empezamos a ver los tiempos de proceso de compras. Entonces, ellos ponían, bueno, yo para contratar, no sé, una carpintería tengo 45 días. ¿Por qué? En lugar de darlo por sentado, que son 45 días y ponerlo en el plan, preguntábamos por qué. Y porque los procedimientos de la empresa hacen que tenga que tener 5 presupuestos para poder contratar. ¿Y por qué? Y porque así lo definió el dueño de la empresa. Bueno, vení, llamemos al dueño de la empresa. Sí, porque eso le generaba un problema a compras. Porque tardaban en darle los 5 presupuestos. Sobre todo las empresas que nunca son contratadas. Entonces te lo van atrasando. Entonces vos compras, te quedás esperado, tenés 3 presupuestos y te faltan 2. Bueno, ¿por qué necesitas eso? No podés tomar la decisión con 3. Entonces, el dueño de la empresa, a raíz de estos cuestionamientos, decidió poner un costo objetivo y definió que con que solo haya una empresa que esté cercana a ese costo objetivo, contratala. Porque si yo logro hacer mi obra 2 meses antes, ese pequeño delta que me puedo ahorrar por esperar más ofertas, me lo gano como premio por haber terminado la obra mucho antes. Esto es entender el sistema y empezar a cuestionar. Y eso surge de indicadores que uno va midiendo en la obra. Buenísimo. Bueno, ¿alguna pregunta? Así vamos redondeando. Por ahí había una pregunta de qué se ve en el taller de negociación. Básicamente se ven habilidades blandas para lograr acuerdos que sean mutuamente beneficiosos, lo que se denominan ganar-ganar, que hacen que la relación contratistas o contratistas sea más perdurable en el tiempo y de alguna manera genera un aliado estratégico. Y lo que mejora el flujo y lo que le da más estabilidad al proceso de contratación. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos su participación.
los estaremos esperando. Uno se puede inscribir en todo este programa o en módulos. Hay gente que me está diciendo, yo ya hice la planificación. Bueno, también puede elegir inscribirse en modulitos separados. Lo que tiene una ventaja económica es, el que no hizo ninguno de estos, es que el valor del programa es mucho más barato que la suma de los valores de los cursos por separado. Sí, ahí en el chat les dejé cada uno de los links para los cursos. Muchas gracias a todos por haber participado. Esta charla la vamos a estar subiendo a YouTube, que también dejé el link entre el jueves y el viernes, por si la quieren volver a ver. Si no tienen más dudas, voy a ir cerrando el Zoom y espero verlos en cualquiera de los cursos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenas A vos, Gracias. noches. Marcelo. Gracias, Walter. Gracias, Muchas Hasta Martín. luego, gracias. gracias Los muchachos. Cuídense. esperamos. Hasta luego.